Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Lara. Voy a dar la actividad que tiene que ver con el rayo verde, la curación, la vida y la sanación. Vamos a darle un enfoque metafísico sobre este tema que tiene que ver mucho con los seres humanos, ya que es con la sanación y con la salud, que es algo con el cual podemos tener plenitud de vida. Bien, este tema tiene que ver con el libro de registros akáshicos. Estamos muy cerca de terminar las actividades y vamos ahora a hablar sobre este tema que tiene que ver. Bien, vean esta imagen que les ¿qué les hace? ¿Qué ruido les hace en su cabeza? ¿Qué pensamientos se les vienen? Felices. Muy bien, felicidad. El enfoque es que son, digamos, la misma mujer en tres etapas de su vida. Una más joven, una mediana, ya una persona ya más madura. Esto es una foto en tiempo no real, sino sistemática de lo que nosotros somos. Como en el universo, en la vida misma, el ser no puede detenerse, tiene que tener un ciclo. Eso es lo que es vivir en este plano de conciencia, en este plano de la realidad. Y nos toca tener el ciclo que nos enseñan en la escuelita: nacen, casamos, y nos reproducimos y al final morimos. Pero para que ese tránsito sea hermoso, armónico, ¿qué es lo que uno debe desarrollar o tener? Salud principalmente. Vitalidad, perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes ya han tenido, se ha vivido algunas apariencias. Nosotros aquí sabemos que eso es una mera apariencia. Cuando vamos entendiendo un poco sobre la enseñanza, podemos entenderlo de esta manera. Y así mismo poder salir de estas situaciones lo más pronto posible. Y es por eso que se va a hablar de este tema hoy. De la forma que nosotros podamos, a través de la enseñanza, salir lo más pronto posible de estas situaciones que pueden darse. Digamos que nunca va a pasar, porque esa es la mentalidad a la cual nosotros siempre tenemos que tener conciencia, pero vamos a abordarlo ahora desde este punto. Sí, prácticamente tenemos aquí la foto del ser humano como tal. Tienen que entender ustedes que, imagínense cómo nos ven los seres angélicos a nosotros. Ellos no se quedan solamente con nuestras caras de este momento, ellos pueden ver una trayectoria de nosotros. Saben hasta cómo vamos a llegar a nuestra vida. Bien, ¿alguien que desee leer esto? ¿Puede verlo? No se ve. Bueno, yo les voy a ayudar. Ante virus, epidemias, pandemias, síndromes y apariencias de enfermedad, existe una alternativa infalible muy poderosa para curarlas, usando el cuadrante de causación celestial. Son 4 elementos divinos que son pensar, sentir, decretar y actuar. Y todo esto teniendo claro que Dios es salud. Hay muchas personas que piensan que la enfermedad es parte, digamos, son las pruebas que Dios nos da para poder nosotros avivar nuestra fe. Son conceptos y definiciones, son formas de verlo. Yo les digo que están totalmente equivocados. La enfermedad no es algo que pertenece a Dios, no es parte de Él, porque, señores, Dios es salud, Dios es la perfección como tal. Pero nosotros vivimos en el mundo de las formas que es y nace de las creaciones humanas. En algún momento de la existencia no existía alguna enfermedad, era desconocida para el hombre. Pero el hombre en algún momento se le ocurrió que podía enfermarse, o mejor dicho, cuando rompieron las reglas y se olvidaron de su divinidad, es cuando comienzan a enfermarse. ¿Por qué? Porque la salud es un sinónimo de equilibrio. Cuando el cuerpo está equilibrado, tanto en pensamientos, en sentimientos y en acciones, tú mantienes una conciencia alta que no permite que se enferme tu cuerpo. Y es por eso que en la antigüedad muchas personas que mantenían esos estados de conciencia
podían llegar y romper, digamos, la tendencia del pasado. Una vez en la actividad pasada supe decir esto. La tasa de mortalidad hace 200, 300 años era apenas que llegaban las personas a 30, a 40 años. Eso era la mayoría. Pero siempre hay seres que rompen la tendencia. ¿Y por qué la rompían? ¿Por qué llegaban a 80, 90, 100, hasta superar los 100 años estos seres? ¿Por qué estos maestros, porque eran grandes maestros, llegaban a tener 70, 80, 90, cuando la media era que el ser humano llegaba hasta los 40 y ya no tenían dientes? O sea, yo sé, pero eran situaciones que eran real. Ya en 20, 25, un hombre totalmente formado. De hecho, estuve viendo en las redes que solamente viendo imágenes, videos antiguos de personas en los 90, en los 80, que tenían mi edad, se ve mucho más mayor que yo. Mucho más mayor que yo. Tú, a las personas de mi edad, tú los llegas a ver, parecían de ahorita de 40 o 50 años. O sea, la calidad de vida del ser humano ha podido avanzar. Es por eso que ahora todas las aseguradoras tiemblan, porque las personas están durando más. Ya no es una tendencia que te muera, y aparte que la conciencia humana está creciendo. Ya hay personas que ya por naturaleza ya no están ni bebiendo ni fumando. Claro que la tendencia mayoritaria, la gente quiere vivir una experiencia rápida, pero la gente tiene ahora, está tomando mayor conciencia hacia su cuerpo. Tenemos gym lovers que están totalmente haciendo el cuadrante de causación sin que sepan de la enseñanza. ¿Por qué? Porque piensan, lo viven, hablan y actúan. Por eso es importante este cuadrante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar la enseñanza, podemos tener un libro, podemos adquirir un libro, leernos el libro, a veces ni lo leemos, pero digamos que lo leemos todo. Pero si no lo vives, no lo conciencias, no tiene ningún sentido leer el libro. Y es por eso que es importante que las personas vengan a las actividades, porque si por algún motivo no lo entiendes o te aburres, alguien que de mucho amor, como los facilitadores, va y se lo va a explicar, los va a motivar a leer, porque eso es el sentido de estas actividades. Bien, creo que lo tenemos claro. La salud es algo fundamental para nosotros los seres humanos. Es algo real. Y tuve también que decir algo antes de comenzar la actividad que referencié a mi hermano, porque él me supo decir a mí. Que en todas las ciencias duras, a la gente que le gusta la ciencia dura, 1 más 1 es 2. Jamás te va a dar 3, ni 3,5, ni nada. Pero en las ciencias médicas eso no ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se rompe la norma. Es en la medicina cuando personas se curan milagrosamente de la noche a la mañana, sin explicación de lo que dice el libro de medicina. Hay otros que no deberían grabarse y terminan agravándose. ¿Dónde está el detalle ahí? ¿Cuál es el problema? Hay personas que piensan que todo lo que es académico debe estar escrito sobre piedra. Y yo le digo no. La academia no está escrita en piedra. La academia misma se renueva y va avanzando mientras va aprendiendo y comprendiendo el mundo. Hay situaciones metafísicas que algunos tratan de negarlas, pero son visibles. Se las puede hablar. A veces pienso que dentro de la rama médica es donde están los mayores creyentes, porque ellos ven a diario situaciones distintas a diferentes personas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dijo Inma, un estado de conciencia que te libera y te permite salir. Yo soy parte de ese ejemplo, de un milagro que yo pude precipitar porque yo pude hacerlo. Entonces yo lo puedo decir no solo en palabras, no solo porque me leo un libro, no solo porque hago la actividad, sino porque sé que lo hice.
porque yo tuve certeza en mi palabra. Cumplí los 4 principios del cuadrante de causación y lo pude hacer. Pero no es por los rezos de mi madre, ni por los rezos de mi hermana, ni por nadie. Fui yo. Yo tomé la conciencia. Y también sirve las personas que estén a tu lado. Pero si esa persona no tiene la conciencia, aunque yo esté decretando, me va a imposibilitar, porque todo depende de la persona. Porque el cuerpo es único. Hay algo que nadie le va a robar y se va a quitar: la vida y su cuerpo. Si ustedes desean mañana tatuarse algo que ustedes quieren, y ustedes van a estar viendo ese tatuaje toda su vida. Y porque ustedes quieren. En lo personal, yo no me tatúo porque yo soy una persona que yo me aburro muy rápido de las cosas y me va a dar cosa ver. ¿Qué vas a querer ser? Naturalmente yo lo quisiera sacar. Si pongo una, se un ratito que se vaya por la mía. Me gusta el cambio. Me gusta el cambio y yo me desespero. Bien. Buen punto. Imagínense que me pido un violín. Y luego quieres otra Claro, y otra cosa. Y lo importante es que el espacio donde lo dibujé ya no lo puedo usar. Bien. En los registros akáshicos no existen enfermedades y no hay nada que sanar. La enfermedad es una apariencia irreal que solo aparece en los registros etéricos. Cada humano tiene los suyos en particular y están los colectivos en el plano vital o etérico. Es fácil dominar los registros etéricos por medio del gran poder de Dios, la mente, los sentimientos, los decretos, porque estos últimos se hallan por encima de los registros etéricos. Bien, alguien inteligente, valiente, que ha estado aquí en mis actividades, yo creo que muchos ya han participado, me puede responder, me puede explicar lo que acabo de decir. ¿Por qué será que las enfermedades no existen en los registros akáshicos, pero sí son inherentes en los registros etéricos? Dígame, Anita. Los registros etéricos, nuestro ser tiene una envoltura vital, que es el etérico, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde se produce donde está la apariencia. Entonces, por eso en la contrapartida están los registros etéricos. Pero los registros akáshicos, o sea, mejor dicho, el poder de Dios, la mente, está sobre eso. Por eso, como donde Dios no se contamina nada, se contamina es en la parte etérica. Entonces, por eso es que se dice que Dios está por encima de todo eso. Denle un aplauso a Anita, qué bien, felicidades. Muy bien comprendido. Es así, exactamente. Registros akáshicos prácticamente es el cuerpo de Dios, es el todo, y nosotros lo tenemos claro. Dios es perfecto. El ser humano tiene 4 cuerpos. Dentro de ellos está la envoltura emocional y etérica, están los registros, y es ahí donde está el detalle. Si tú tienes malos pensamientos, malos sentimientos, mal accionar y malos hábitos por consecuentemente, va a nacer enfermedad. O sea, se va a lesionar en la vida. Exacto. Miren, esto me costó entender. Me costó entender varios años. Porque no entendía muy bien, porque de alguna forma mi ignorancia me decía a mí que las emociones eran incontrolables y que las emociones controlaban a los pensamientos. Creo que es algo que todos lo sentimos, porque a veces la razón cae ante la emoción. Y es la tendencia que uno puede observar en todos nosotros. Porque aunque nos quedamos controlar, siempre hay un punto donde se rompe aquello y vamos a perder el control. Llama a Violeta para aquello. Pero es un hábito que está mucho en las personas. Entonces yo pensaba que eran los sentimientos, tenía los pensamientos y consecuentemente las acciones. Yo tuve una conversación con mi facilitador Cantioto, Fernando Cantioto, y él me dijo:
que es al revés. Pues los pensamientos son los que generan los sentimientos y consecuentemente a las acciones. Y no le supe entender en ese momento, me lo dijo, pero no le supe entender. ¿Por qué? Porque yo vivía mis emociones no me dejaban pensar y no lo supe comprender. Pero siempre estaba dándole vuelta al asunto hasta que me di cuenta y por fin lo pude entender. Lo que sucede es que somos seres humanos, somos seres de hábitos y somos seres que aprendemos como esponja en nuestra niñez. Nosotros somos formados desde muy pequeños a través de la familia, de la televisión y del entorno. Entonces ya venimos preestablecidos en el pensamiento de lo que queremos ser, a dónde vamos. Y sí tiene control porque, por ejemplo, a veces nosotros tenemos actitudes o acciones que vienen de esa programación de pequeño. Por eso es bueno desaprender ciertos malos hábitos que nacen del pensamiento. Y sí se puede hacer, que podemos sustituir pensamientos negativos por positivos a través de ¿qué? Llama violeta y la meditación en la llama violeta. Es verdad que hay que decir llama violeta, es verdad que hay que tener en la punta de la lengua, pero también es muy fundamental que en el día a día, a través de lo tengamos y digamos llama violeta en cada momento de la actividad, pero así mismo en la noche, en el día, en la tarde, en el momento oportuno donde tú te puedas estar y te puedas encontrar con tu ser interno, medites en esa llama violeta para que con ese nivel de conciencia que puedas alzar, tu palabra tenga mayor poder. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de conciencia el milagro se vuelve más fuerte. La llama violeta es más potente. Se precipita más. Entonces, sí, los pensamientos. Primero hay que saber identificar cuál es ese pensamiento que tenemos incrustado en nuestra cabeza, que de alguna manera controla nuestros hábitos, controla nuestras formas de ser. Y no es fácil, pero es mucho más difícil si no hacen nada, si se mantienen ahí. Por eso, mediten. La meditación diaria es algo fundamental para cualquier persona que quiera crecer como ser humano y con el camino espiritual. Eso es algo fundamental. Y otra es que tiene que ver con la relación en la salud. Que no solamente es el hecho de pensar, hacer, hablar, sino que tampoco hay que enfocarse en la enfermedad. Hay que negarla desde el simple hecho de decir la verdad. La verdad es que Dios es salud, que nosotros somos parte de Dios y que nosotros somos salud. Que si nosotros nos mantenemos en un estado de conciencia alto, eso no se nos va a pegar. Esa es la verdad. Poner nuestra atención en la enfermedad dándole un nombre, o peor, teniéndole miedo, porque hay personas que le temen, es una puerta para que ingrese a tu vida. Y eso tomé conciencia hace 3 días. No en el aspecto de salud, pero sí en el aspecto de la conciencia, porque estuve leyendo el libro de esoterismo donde se decía que los rezagados, o sea, ciertas personas negativas, contaminaron a las personas positivas, pero yo no entendía por qué. Porque decían que ellos, las personas buenas, ponían su atención en las personas malas. Y si pasa eso, ¿saben por qué? ¿Qué pasa si tú estás conduciendo tranquilo y alguien te está como pero como un desesperado? ¿Pones o no pones la atención en esa persona? Lo haces. ¿Qué más? Te da ganas de hacerle lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento él se me dio la vuelta y yo estuve atrás de él y pude hacerlo. Y tenía ganas de picarlo. Qué ganas de hacerle lo mismo para que sienta el chillido de molesto que me hacía a mí. Pero a su vez entendí también que en ese momento me convertí en él. En ese momento el pitón soy yo. Y posiblemente si mantengo aquello me volveré mañana en un hábito. Entonces, cuando Jesús también supo decir, cuando alguien te dé un golpe, darle la otra mejilla, es a eso.
Porque cuando Él te golpea, tú tomas atención en ese golpe y tú quieres dar el golpe. Te contaminas de la ira, del odio, del rechazo. Pero si tú recibes y te quedas quieto, pasan dos efectos. Uno, que tú sabes y tu atención está en el bien. Y de alguna forma te tranquilizas y te tranquilizas a la bestia. Porque la bestia está esperando el golpe, porque es la justificación para seguir siendo violento. Si no hay golpe, no hay violencia. Entonces, la atención no solamente es una palabra que te indica que observes algo, sino que también hay algo que se forma, que entre más tú te envuelvas en eso te vas a convertir. Me van comprendiendo. Eso es lo que yo me di cuenta. Y esto lo traigo a colación acá, a este tema, porque me da sentido a esto. No nombres a la enfermedad. Llámale a apariencia, porque tal cual es una simple apariencia. Porque la verdad es la salud. La verdad es la salud, que ustedes lo tienen dentro de ustedes. Y que si caminan en el camino correcto, lo van a manifestar. Ya hay personas que lo pueden hacer. Caso, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que el hecho que viva en basurero no le enfermó. Llegó a su vida plena y desencarnó como debía desencarnar. Muchos ni se imaginan caminar en un basurero. O más bien piensan que al caminar se contaminan. Ya van contaminados antes que toquen el basurero. Bien. ¿Puedes leer? ¿Sí? Dios es salud. Dime. Dios es salud. Dios no se enferma. Dios no inventó ninguna enfermedad. Dios no puede generarle ninguna enfermedad a nadie. Si estás consciente de la práctica de la presencia de Dios, sus 7 aspectos y sus 7 principios universales y del cuadrante de causación celestial, no tienes por qué sufrir nada tóxico. Dios no necesita que te enfermes para que seas más bondadoso o religioso. Pero muchas personas, ante rumores de enfermedades, acrecientan su fe y se vuelcan hacia la divinidad. Bien, aquí hay un decreto que está en el Salmo 105. Si lo pueden leer, lo podemos nosotros repetir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No toquéis a mis ungidos. Gracias, Padre. Esa es la realidad, la verdad, a la cual todos nosotros nos debemos aferrar para tener esa radiación. Por lo tanto, una persona que realiza la práctica de la presencia de Dios no puede ser tocada por nada malo, mucho menos por un virus. Dios actúa a través de ti como salud en la medida en que tú se lo permitas con una actitud mental, emocional positiva y la invocación correcta de los poderes salutíferos que es mismo Dios, que es Dios. Dios no es una figura antropomórfica, Dios es el bien mismo, Dios es la salud misma, Dios es el orden mismo, el equilibrio como tal. Entonces, si tú te mantienes bajo ese concepto, no vas a hacer ni sentir ninguna enfermedad. Vamos a decretar por 3 lo que está ahí. ¿Sí? ¿Pueden leer? ¿Sí pueden ver? El quinto rayo verde. ¿Perdón? Donde dice el quinto rayo verde. Por el más grande poder de Dios. Por el no. más grande poder Ok. de Dios. A ver, cuenta de 3. Lo vamos a hacer 3 veces, ¿sí? Ok. 1, 2, 3. Por el más grande poder de Dios en mí, le digo a todo malestar, te quito poder, fuera de aquí, tú no tienes poder sobre mí, yo soy salud, porque Dios es salud. Por el más grande poder de Dios en mí, le digo a todo malestar, te quito poder, fuera de aquí, tú no tienes poder sobre mí, yo soy salud, porque Dios es salud.
Por el más grande poder de Dios en mí, le digo a todo malestar, te quito poder, fuera de aquí, tú no tienes poder sobre mí. Yo soy salud, porque Dios es salud. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Este es un decreto que en lo personal a mí siempre me ha gustado y siempre lo digo. Siempre lo digo. Es poderoso. Gracias. Ténganlo siempre presente. Ténganlo siempre presente. Sí. Si a los decretos de salud los acompañas con una visualización del quinto rayo verde de la salud por dentro y alrededor de tu cuerpo o de la persona que tenga la apariencia de enfermedad, aligerarás todo el proceso de sanación de forma sorprendente. El verde es el color del rayo de la salud. Aquí le están diciendo que mediten, visualicen, conciencien ese rayo verde. Vamos a otro decreto, así mismo, 3. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Quinto rayo verde de la salud, con todo el poder de Dios, envuélveme, sáname, curación, curación, curación. Quinto rayo verde de la salud, con todo el poder de Dios, envuélveme, sáname, curación, curación, curación. Quinto rayo verde de la salud, con todo el poder de Dios, envuélveme, sáname, curación, curación, curación. Gracias, Padre. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten a través de estos decretos? ¿Qué tal? Bien. Cuéntenme. Es súper. Muy bien. ¿Es o no es verdad que su nivel de conciencia aumenta? Sí. Su concienciación se pone de bonito, bonito, bonito. Y es algo espectacular. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el tema, que son los médicos celestiales. Yo creo que el que está ahí sin nombre, ustedes todos lo conocen, ¿verdad? Sí. No hay ni por qué decir. Ajá. El que tal vez no conozcan es al otro. Se llama Giuseppe Moscati. Es una bonita coincidencia a la cual hay que tener atención. Ya vamos a hablar de ellos específicamente. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los médicos celestiales. Les explico. Ellos son auxiliares invisibles que desde los planos superiores trabajan eficazmente por la curación, sosteniendo el concepto inmaculado de salud y perfección en cada ser humano, a veces realizando sanaciones puntuales e incluso ejecutando operaciones quirúrgicas. Todo ser humano que invoca o se cobija bajo la radiación de los médicos celestiales puede ser sanado física, vital, emocional y mentalmente. A través del gran poder de Dios, puedes invocar a los médicos celestiales y envolverte con sus poderes curativos, visualizándolos alrededor de ti o de un paciente. Con solo pensar en los médicos celestiales, ellos pueden aparecer, precipitar la curación, absorber cualquier síndrome y convertirlo en luz sanadora. Por ti mismo te darás cuenta de la existencia de estos médicos celestiales y de la energía curativa que hay en mano. Vamos a aplicar lo que se llama la invocación. Vamos a invocar a estos ángeles, a los médicos celestiales, para que ellos nos den el cobijo y estemos guardados a través de su radiación. Si ustedes lo hacen con la fe, con el decreto, con la intención, van a ver cómo ocurren milagros. En lo particular, yo soy devoto a José Gregorio Hernández y le tengo una fe a él, que he podido sanar a personas de mi entorno que están un poco mal a través de la invocación. No de sanar, puedo restaurar, la restauro. Pero todo depende de su fe, de su invocación. Bien, vamos a hacer este decreto. Vamos a hacer este decreto del rayo verde. Ahí dice ahora. Cuidado, se vayan. Ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Este es un decreto para poder invocar a estos seres. ¿Bien? Ya. ¿Me avisan? Yo te aviso.
Las cosas para que se escuche algo más alto. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por el más poder de Dios, invoco a los amados médicos celestiales. Algo más. No dijimos iguales. Ya, vamos a comenzar de nuevo. 1, 2, 3. Por el gran poder de Dios, invoco a los amados médicos celestiales, auxiliares invisibles, para que aparezcan aquí y ahora, suministrando salud, vida y curación. Gracias por este favor. Por el gran poder de Dios, invoco a los amados médicos celestiales, auxiliares invisibles, para que aparezcan aquí y ahora, suministrando salud, vida y curación. Gracias por este favor. Por el gran poder de Dios, invoco a los amados médicos celestiales, auxiliares invisibles, para que aparezcan aquí y ahora, suministrando salud, vida y curación. Gracias por este favor. Gracias, Gracias. Bien, ya ustedes tienen el decreto para poder invocarlos. Ya es cuestión de ustedes que lo hagan de la mejor manera. Nombres de los médicos celestiales. Hay médicos celestiales que pueden ser invocados, ya que siempre atienden los llamados. Entre ellos están el arcángel, el quinto rayo verde de la vida y la salud y curación, el arcángel Rafael y la Madre María, los dioses de la medicina, el señor Asclepio y la señora Higia, San Lucas, el apóstol de Jesús. Bien, a ellos nosotros podemos invocarlos para que nos asistan a través de nuestros decretos. Pueden ustedes utilizar la conciencia del cuadrante de causación, pueden visualizar el rayo verde y pueden potencializarlo a través de estas invocaciones. Y no dudan que esto será porque será. Tengan totalmente la fe y la convicción en lo que están haciendo. Y milagros van a recolectar. Ahora sí, vamos a hablar sobre los dos personajes que tenemos en la imagen que les mostré primero. Hablaremos un poquito sobre el doctor Moscati y también sobre José Gregorio Hernández y unas singularidades, porque ellos son contemporáneos, uno para Europa y otro para Sudamérica. Uno ya es santo, que es Moscati, y otro que es beato y muy pronto va a ser santificado, que es José Gregorio Hernández. Esta es la otra que vas a hacer santo. ¿Por qué será? Porque el Papa, como todo buen latinoamericano, conoce a José Gregorio Hernández y imagino que en sus oraciones de llueve. Por eso se va. Bien. José Moscati, verán la fecha, 1880 a 1927, José Gregorio Hernández, 1864 y 1919. Antes de comenzar, vamos a hacerle un pequeño reporte, una cuestión. Se parecen, no son hermanos, ¿verdad? Son igualitos. Tienen el mismo bigotito. Ajá. Es que no solamente en eso coinciden, Algunas cosas. sino en algunas cosas. Bien. Uno es italiano, que nació en Nápoles, el segundo es venezolano. Son un caso único de espiritualidad y la salud por tener 14 semejanzas extremas a pesar de haber nacido a 8.500 kilómetros de distancia. La primera, obvio, fueron contemporáneos. La segunda, tenían un gran parecido físico, cosas muy evidentes. La tercera, los dos se llamaban José. Qué maravilla. Cuarto, ambos eran doctores graduados. Quinto, investigadores científicos. Sexto, profesores universitarios. Maravilla. Séptimo, tenían el epíteto, el título de médico de los pobres por ayudar a los desprotegidos. Uno en Europa, otro en Sudamérica. Nunca le cobraban a sus pacientes pobres y si les daba dinero para sus medicinas. Los dos hacían lo mismo. Consagraron su casa y su fortuna
a la atención de sus pacientes. Los dos eran devotos de la Madre María. 11avo, aspiraron a la vida religiosa. José Gregorio Hernández como cartujo y Moscati como jesuita. Los dos desencarnaron jóvenes. Ambos son sumamente milagrosos y han sido elevados a los altares, uno como santo y el otro como beato en la vida laica. Los dos son médicos celestiales que asisten a pacientes desde el plano divino. Señores, ustedes pueden invocar a cada uno de los dos, o a los dos a la vez. Si quieren, pueden invocar a los dos, al maestro Asclepio, a Higia, a la Madre María. Tienen un sinnúmero de maestros que los pueden asistir. No teman ante la apariencia, ante la mentira. Fortalezcanse, crean, siéntanse cobijados a través de la llama verde de la sanación. ¿Qué es lo que importa? Tengan esa certeza. Bien, estuve hablando entre todo este tema, también nombré a la Madre Teresa de Calcuta y vamos a hablar un poco de ella, o vamos a hablar de algo en particular. Dice aquí, defensas de la salud divina. Más importante que las defensas físicas son las defensas mentales. Miren el enfoque, ¿eh? Más importante que las defensas físicas son las defensas mentales. Por eso hay que mantenerlas siempre en alto. Algunos seres han andado con leprosos y toda clase de contaminados sin contagiarse. ¿Saben lo que es la lepra? Pero ¿saben que es muy contagiosa? A ver, aquí debe hablar la persona que sabe de esto. Él es doctor en microbiología. Él es la persona más indicada para hablar sobre el leproso, sobre los leprosos y cómo se contagian. Háblanos sobre qué tan contagiosa es la enfermedad, la lepra. Buenos días. El mal de Hansen normalmente es un bacilo parecido a la tuberculosis porque es una micobacteria y es muy contagiosa. Prácticamente esa era la enfermedad más, por así, que más existía y contagiosa, que le tenían mucho miedo justamente en la época de Jesús. Ataca directamente el sistema nervioso. Son personas que pueden estar contagiadas y con el paso de los años van perdiendo sensibilidad en todas las partes del cuerpo. Y lo primero que van afectando son los dedos, los pies, se pueden ir golpeando por las paredes, por las cosas, y se le van cayendo la carne a pedazos, porque ellos no lo pueden sentir. Es una enfermedad muy fea prácticamente. Claro que, ¿cómo se contagian? Porque normalmente es una bacteria que la adquiere la gente que está en zonas justamente sucias, basureras y cosas por el estilo. Ahí la adquieren ellos y viven con ellos, por eso que siempre se asume que el micobacterio de la leprae, que ese es su nombre, se contagia justamente en zonas que están contaminadas, entra al cuerpo, permanece como dormido un tiempo, ataca el sistema nervioso y cuando se da cuenta el paciente tiene llagas y comienza ya a caerse a pedazos prácticamente. Bien. ¿Qué tan contagiosa es? Bastante. Muy Es muy contagiosa, entonces que no hay que andar justamente en esa zona, mucho menos andar con... Hay personas que tienen lacerada la piel y se pueden enfermar. Tengo entendido que cuando a una persona se le detecta la lepra, se la aísla totalmente, ¿verdad? Claro, tiene el mismo patrón como la tuberculosis, porque es el mismo micobacterio. Verán, es andar con ellos es probablemente una sentencia de que te puedas contagiar. Sin embargo, se da el caso que hay personas que al tener una mentalidad, un estado de conciencia alto, pueden atenderlos y no se infectan. Es para verlo. Es como lo iba diciendo. En el caso de la medicina, los libros te dicen, no te acerques. Pero hay personas que rompen ese molde, se acercan y no se contagian. Nadie sabe explicar por qué a unos sí y a otros no. Nadie. Nadie, ¿verdad? Pero casi ya no se oye. A nivel de ciencia como tal, no se puede explicar, pero el doctor metafísico obviamente sabemos por qué. Bien, muy bien. Claro, ustedes lo están viendo. Sí, la lepra ya no es algo que se nota por exactamente, porque para que te contagies tienes que tú vivir en un basurero y mantenerte años ahí, viviendo
desde que naces hasta que mueres en el basurero. Por eso en el Ecuador no existe personas contagiadas casi en el mundo, solamente en lugares muy precisos. Bien, El leprecomio. con toda clase de contaminados sin contagiarse, como San Francisco de Asís, San Juan de Dios, la Madre Teresa de Calcuta, debido a que han mantenido en alto su defensa de salud divina y su fe en los médicos celestiales. ¿Ya ven? Se dan cuenta, aquí tenemos una imagen exactamente del basurero de Montequillo, que es inmenso. Dadas las circunstancias que la India es un país sobrepoblado, estamos hablando que próximamente en 5 o 10 años va a ser el primer país con mayor cantidad de personas. Estamos hablando de 1.600 millones de habitantes. Y el país no es que es tan grande, es el subcontinente indio, pero no es que es tan grande. Se puede decir que puede ser el tamaño de Brasil. En Brasil nomás hay 225 millones de habitantes. Ahora imagínate que de ese tamaño, de la noche a la mañana, aparezcan 1.600 millones, quiere decir que ha tenido una tasa de crecimiento de más del 1.500%. Por eso la pobreza es tan grande y se da en estos casos, porque es demasiada gente. Demasiado. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a seguir. Por eso, vamos a decretar para mantener esas defensas altas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy sosteniendo en alto, inviolablemente mi defensa de salud divina. Yo soy sosteniendo en alto, inviolablemente mi defensa de salud divina. Yo soy sosteniendo en alto, inviolablemente mi defensa de salud divina. Gracias, Padre. Bien. Vamos ahora a hablar de conoce la verdad. Puede que la humanidad diga que confronta momentos difíciles, pero tú no afirmes eso para que no lo sufras. Tú ya conoces la verdad, que libera de enfermedades, pánicos, sugestiones o de cualquier cosa que no sea la bienaventuranza divina. Si sientes temor, miedo a contagiarte, mantén tu actitud positiva y tu moral en alto. Hazte el propósito de que todo te irá bien y no pasará nada lamentable. Recordemos. 1, 2, 3. Dios mantiene en alto las defensas de mi vida. Dios mantiene en alto las defensas de mi vida. Dios mantiene en alto las defensas de mi vida. Gracias, Padre. Bien. Con esto hemos terminado Qué belleza. la actividad del día de hoy, Precioso, que ha sido como debe de ser. precioso. Estoy muy feliz también, de verdad. Aún tenemos minutos, este es algo maravilloso. Tenemos 7 minutos para poder todavía decidir hablar cualquier cosa. Dime, Javier, cuéntame. Sí, ahorita recordando lo que tuve, el tema que dije hoy día, muy bonito, claro, gracias, de médicos celestiales. Recuerdo una ocasión que me llamó una tía que yo estaba en otro país y ya tenía un cólico renal prácticamente, asumía que podía haber sido un cálculo. Entonces, como no estaba, ella tampoco no quiere ir al hospital solita, entonces le da un poquito de miedo, le dije, ponte a decretar. Visualiza a José Gregorio Hernández y decreta. Decreta que yo le decía que invoque la llama verde, y si quiere un cálculo como tal, que se imagine que lo estaba disolviendo. Dice ella que me contó al día siguiente, ¿no? Que ella se levantó y le pareció haber soñado como unas personas que venían como con un aparato así como tienen los médicos, que suenan como las mesitas. Entonces yo no le dije nada, entonces yo le escuchaba lo que me decía. Y al día siguiente ya no tiene dolor. Y comenzó a orinar y ella asume que ahí ella eliminó los cálculos, porque sintió que tenía como arenilla, ¿no? Que lo había eliminado. Votó arenillas. Al día siguiente se me acuerdo. Sí, entonces ahí, ahora que estás hablando justamente de los médicos celestiales, yo digo, ve, entonces son ellos. Así, de esa manera. Particularmente, a mí me gusta el tema de la curación y siempre invocar por ahí. Cuando era niño, en mi casa había una imagen de José Gregorio Hernández. No sabía qué era, no entendía, pero siempre me llamó la atención. Qué maravilla. Siempre me llamó la atención la imagen de él. Y yo no supe nada de él hasta ya más grande, porque de 17, 18 años.
pero por ejemplo, siempre tuve como una fijación Por ahí. por él. Porque es la imagen donde él está atrás de un... Ah, de lo del, Y hay del una Monte Ávila, camilla. digamos. El Monte Es la Ávila. imagen de él, ¿no? De Entonces, Caracas. como él es andino, y no tú, Ajá. él es que tiene que mucho de nuestra cultura nosotros andina de acá del Ecuador. Y es muy venerado acá. Y creo que también una vez estudiando sobre el santo del hermano Miguel, no sé si me estaré equivocando, así lo voy a, para la próxima actividad voy a adelantar. No sé si él es pariente del hermano Miguel, son como primos. O alguien importante, pero José Gregorio Hernández tiene un familiar aquí en el Ecuador con cierta relevancia. No sé si tiene que ver con el Febre Colorado, también puede ser otro. Sí, con el Febre Colorado. O también puede, es que también, claro, pues, el hermano Miguel es Febre Cordero. El hermano Miguel ha pedido Febre Cordero. Entonces son parientes de él. Sí. La actividad de hoy ha llegado a su fin. Ha sido maravillosa, el tema espectacular. La sanación, la salud es un tema que a todos nosotros nos importa y nos encanta. Y siempre hay que dar el correcto enfoque de esto. Sin más, un saludo desde acá de la ciudad de Guayaquil. Alberto Lara se despide. Gracias. Gracias.